Capítulo 4. Mi madre me enseña a torear. Atravesamos la noche a través de oscura carretera con marcales. El viento azotaba el Camaro, la lluvia golpeaba el parabrisas, y yo no sabía cómo mi madre podía ver algo, pero siguió pisando el acelerador. Cada vez que estallaba un relámpago, yo miraba a Grover sentado junto a mí en el asiento trasero, y pensaba que o me había vuelto majara o él llevaba puesto unos pantalones de alfombra de pelo largo. Pero no, tenía aquel olor desde las atracciones del zoológico. Olía a la lanolina de la lana, el olor de un animal de granja empapado. Así que tú y mi madre os conocíais, se me ocurrió decir. Los ojos de Grover miraban una y otra vez el retrovisor, aunque no teníamos coches detrás. No exactamente, contestó. Quiero decir, no nos conocíamos en persona, pero ella sabía que te vigilaba. ¿Que me vigilabas? Te seguía la pista, me aseguraba de que estuviera bien, pero no fingía ser tu amigo, añadió rápidamente. Soy tu amigo, ¿vale? Pero ¿qué eres exactamente? Eso no importa ahora. ¿Por qué no importa? Mi mejor amigo es un burro de cintura para abajo. Luego soltó un balido cultural. ¡Cabra!, gritó. ¿Qué? Que de cintura para abajo subió una cabra. Pero si acaba de decir que no importa. Hay sátiros que te patearían ante tal insulto. ¿Sátiro? ¿Quiere decir criatura imaginaria como la de los mitos que nos explicaba el señor Bronner? ¿Eran las de la anciana del puesto imaginarias, Percy? ¿Lo de la señora Doc? Ah, sí que admite que había una señora Doc. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Cuanto menos sepas, menos monstruos atraerá, respondió Grover como si fuese una obviedad. Tendimos una niebla sobre los ojos de los humanos. Confiábamos en que pensara que la benévola era una alucinación, pero no funcionó porque empezaste a comprender quién eres. ¿Quién? Un momento, ¿qué quieres decir? Volví a oír aquel aullido torturado de algún lugar detrás de nosotros, más cerca que antes. Fuera lo que fuese, lo que nos perseguía seguía nuestro rastro. Percy, dijo mi madre, hay demasiado que explicar y no tenemos tiempo. Debemos llevarte a un lugar seguro. ¿Seguro de qué? ¿Quién me persigue? Oh, casi nadie, soltó Grover, aún molesto por mi comentario del burro. Solo el señor de la muerte y alguna de las criaturas más sanguinarias. Grover, perdone, señora Jackson, ¿me puede conducir más rápido, por favor? Intenté hacerme a la idea de lo que estaba ocurriendo, pero fui incapaz. Sabía que no era un sueño, yo no tenía imaginación, en la vida se me había ocurrido algo tan raro. Mi madre giró bruscamente a la izquierda. Nos adentramos a toda velocidad en una carretera aún más estrecha, dejando atrás granjas sombrías, colinas boscosas y carteles de recoja sus propias fresas sobre vallas blancas. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al campamento de verano de Critablé. La voz de mi madre sonó hermética, intentando no asustarse, pero intentando no asustarse para no asustarme a mí. Al sitio donde tu padre quería que fuera, al sitio donde tú no querías que fuera. Por favor, cielo, suplicó mi madre. Esto ya es bastante duro. Intento entenderlo, estás en peligro. ¿Por qué unas ancianas cortan hilo? No eran ancianas, intervino Grover. Eran las Moiras. ¿Sabes qué significa? El hecho de que te aparezcan solo lo hacen cuando alguien está a punto de morir. Un momento, ¿has dicho estas? No lo he dicho. He dicho a alguien. Quería decir estás. Te referías a mí. Quería decir como cuando se dice a alguien como... Querías decir estás como cuando se dice a alguien, no tú. Chico, dijo mamá. Giró bruscamente a la derecha y vio justo a tiempo una figura que logró esquivar una forma oscura y fugaz que desapareció detrás de nosotros entre la tormenta. ¿Qué era eso?, pregunté. Ya casi llegamos, respondió mi madre haciéndose caso omiso de mi pregunta. Un par de kilómetros más. Por favor, un par de kilómetros más, por favor. No sabía dónde nos encontrábamos, pero me descubrí inclinado hacia adelante esperando llegar allí cuanto antes. Fuera nada salvo y oscuridad. La clase de paisaje desierto que hay una punta de Long Island.
Pensé en la señora Doc metamorfoseándose en aquella cosa de colmillo afilado y alas coriáceas. Me estremecí, realmente no era una criatura humana y había querido matarme. Entonces pensé en el señor Brunner y en su bolígrafo espada. Antes de que pudiera preguntarle a Grover sobre aquello, se me erizó el vello de la nuca, hubo un resplandor, una repentina explosión y el coche estalló. Recuerdo haberme aliviado, como si me aplastaran. Frieran y lavaran todo el tiempo, todo al mismo tiempo. Despegué la frente de la parte trasera del asiento del conductor y exclamé: ¡ay! ¡Percy!, gritó mi madre. Intenté sacudirme el aturdimiento. No estaba muerto y el coche no había explotado realmente. Nos había metido en una zanja. Las portezuelas del lado del conductor estaban atascadas en el barro. El techo se había abierto como una cáscara de huevo y la lluvia nos empapaba. Un rayo, era la única explicación. Nos había sacado de la carretera junto a mí en el asiento. Grover estaba inmóvil. Grover, tumbado hacia adelante. Un hilillo de sangre le corría por una comisura de los labios. Le sacudí la peluda cadera mientras pensaba: no, aunque seas mitad cabra, eres mi mejor amigo y no quiero que te mueras. Comida, gimió, y supe que había esperanza. Percy, dijo mi madre, tenemos que... Le falló la voz. Miré hacia atrás. En un destello de un relámpago a través del parabrisas trasero salpicado de barro, vi una figura que avanzaba pesadamente hacia nosotros en el recodo de la carretera. La visión nos puso piel de gallina. Era la silueta oscura de un tipo enorme, como un jugador de fútbol americano. Parecía sostener una manta sobre la cabeza. Su mitad superior era voluptuosa y peluda. Con los brazos levantados parecía tener cuernos. Tragué saliva. ¿Quién es? Percy, dijo mi madre mortalmente seria. ¡Sal del coche! Intento abrir la portezuela, pero estaba atascada en el barro. Intentó abrir su portezuela, pero estaba atascada en el barro. Lo intenté con la mía. También estaba atascada. Miré desesperadamente el agujero del techo. Había podido ser una salida, pero los bordes chisporreteaban y humeaban. Sal por el otro lado, urgió mi madre. Ver si tienes que correr. ¿Ves aquel árbol grande? ¿Qué? Otro resplandor. Otro resplandor. Y por el agujero humeaba desde el agujero humeante del techo vi lo que indicaba. Un grueso árbol de Navidad del tamaño de la Casa Blanca en la cumbre de la colina más cerca. Este es el límite de la propiedad, el campamento del que te hablé, insistió mi madre. Sube a esa colina y verás una extensa granja allá abajo. Corre y no mires atrás. Grita para pedir ayuda. No pares hasta llegar a la puerta. Mamá, ¿tú también vienes? Tenía la cara pálida y los ojos tristes, como cuando miraba el océano. Venga, mamá, grité. Tú vienes conmigo, ayúdame a llevar a Grover. Comida, gimió Grover de nuevo. El hombre con la manta en la cabeza seguía aproximándose mientras bufaba y gruñía. Cuando estuvo lo bastante cerca, reparé en que no podía estar sosteniendo una manta sobre la cabeza. Porque sus manos, unas manos enormes y carnosas, le colgaban de los costados. No había ninguna manta, lo que significaba que aquella enorme y voluptuosa masa peluda, demasiado grande para ser su cabeza, era su cabeza. Y las puntas que parecían cuernos. No nos quiere a nosotros, dijo mi madre. Te quiere a ti. Además, yo no puedo cruzar el límite de la propiedad. Pero no tenemos tiempo, Percy. Vete, por favor. Entonces me enfadé con mi madre, con Grover, la cabra, y con aquella cosa que nos echaba encima, lentamente e inexorablemente, como un toro. Trepé por encima de Grover y abrí la puerta bajo la lluvia. Nos vamos juntos. Vamos, mamá. Te he dicho que, mamá, no voy a dejarte. Ayúdame con Grover. No esperé su respuesta. Salí a gata fuera y arrastré a Grover. Me resultó demasiado liviano para sus dimensiones, pero no había llegado muy lejos si mi madre no me hubiera ayudado. Nos echamos los brazos de Grover por los hombros y empezamos a subir a tropicones por la colina, a través de la hierba humeante que nos llegaba hasta la cintura, a través de la hierba húmeda que nos llegaba a la cintura.
Al mirar atrás vi un monstruo claramente por primera vez. Medía unos 2 metros, sus brazos y piernas eran algo similar a la portada de la revista Muskelman. Bíceps y tríceps, un montón más de bíceps, todos ellos embutidos en una piel surcada de venas como si fueran pelotas de béisbol. No llevaba ropa excepto la interior, unos calzoncillos blancos, cosa que habría de resultado graciosa de no ser porque la parte superior del cuerpo daba tanto miedo. Una pelambrera hirsuta y marrón comenzaba a la altura del ombligo y se empezaba a medir a medida que ascendía hacia los hombros. El cuello era masa de músculo y pelo que conducía a la enorme cabezota, que tenía un hocico tan largo como mi brazo, y narinas altivas de las que colgaba un aro de metal brillante, ojos negros y crueles, y cuernos, unos enormes cuernos blanquinegros con puntas tan afiladas que no se consiguen con un sacapuntas eléctrico. De repente lo reconocí. Aquel monstruo aparecía en una de las primeras historias que nos había contado el señor Brunner. Pero no podía ser real. Parpadeé para quitarme la lluvia de los ojos. Es el hijo de Parasifais, dijo mi madre. Ahora hubiera sabido cuánto deseaba matarte. Pero es el Min. No diga su nombre, me advirtió. Los nombres tienen poder. El árbol seguía demasiado lejos, a unos 30 metros colina arriba, por lo menos. Volví a mirar atrás. El hombre toro se inclinó sobre el coche, mirando por las ventanillas. En realidad, más que mirar, olisqueaba, como siguiendo un rastro. Me pregunté si era tonto, pues no estaba a más de 15 metros. ¿Comida?, repitió Grover. Shh, susurré. Mamá, ¿qué está haciendo? ¿Es que no nos ve? Ve y oye fatal. Seguía por el olfato, pero pronto adivinará dónde estamos. Como si le hubiera dado la entrada, el hombre toro aulló furioso. Agarró el Camaro de Gabe por el techo rasgado y el chasis crujió y se resquebrajó. Levantó el coche por encima de su cabeza y lo arrojó a la carretera, donde cayó el asfalto mojado y patino despidiendo chispas a lo largo de 100 metros antes de detenerse. A lo largo de más de 100 metros antes de detenerse. El tanque de gasolina explotó. Ni un rasguño, le recordé decir a Gabe. Vaya. Percy, dijo mi madre, cuando te vea investirá. Espera hasta el último segundo y te apartará de su camino. Saltando a un lado, no cambia muy bien de dirección una vez que se lanza en una embestida, ¿entiendes? ¿Cómo sabes todo eso? Llevo mucho tiempo temiendo este ataque. Debería haber tomado más medidas oportunas. Fui un egoísta al mantenerte a mi lado. ¿Al mantenerme a tu lado? ¿Pero qué? Otro aullido de furia y el hombre toro empezó a subir la colina con grandes pisotones. Nos había oído. El solitario pino estaba solo a unos metros, pero la colina era cada vez más empinada y resbaladiza, y Grover nos pesaba más. El monstruo se nos echaba encima. Unos segundos más y lo tendríamos allí. Mi madre debía estar exhausta, pero sostenía a Grover con el hombro. Márchate, Percy, aléjate de nosotros, recuerda lo que te he dicho. No quería hacerlo, pero ella estaba en lo cierto, era nuestra única oportunidad. Eché a correr hacia la izquierda y me volví y vi a la criatura abalanzarse sobre mí. Los oscuros ojos le brillaban de odio, apestaba como carne podrida. Agachó la cabeza y embistió, apuntando los cuernos afilados como navajas directamente a mi pecho. El miedo me urgía a salir pintado, pero eso no funcionaría. Jamás lograría huir corriendo de aquella cosa. Así que me mantuve en el sitio y en el último momento salté a un lado. El hombre toro pasó como un huracán, como un tren de mercancía. Soltó un aullido de frustración y se dio la vuelta, pero esta vez no hacia mí, sino hacia mi madre, que estaba dejando a Grover sobre la hierba. Habíamos alcanzado la cresta de la colina. Al otro lado veía un valle, justo como había dicho mi madre, y las luces de una granja azotada por la lluvia. Pero estaba a unos 300 metros, jamás lo conseguiríamos. El monstruo gruñó piafando, siguiendo a mi madre, que empezaba a retirarse colina abajo, hacia la carretera tratando de alejarlo de Grover. ¡Corre, Percy! ¡Corre, Percy!, gritó. Yo no puedo acompañarte, ¡corre! Pero me quedé allí paralizado por el miedo, mientras la bestia embestía contra mi ella.
Mi madre intentó apartarse, como me había dicho que hiciera, pero esta vez la criatura fue más lista. Adelantó unos repelantes en mano y la agarró por el cuello antes de que pudiera huir. Aunque ella se resistió, pataleando y lanzando pollantazos al aire, la levantó del suelo. ¡Mamá! ¡Aguanta que voy! ¡Aguanta, ahí voy! Ella me miró a los ojos y consiguió emitir una última palabra. ¡Oye! Entonces, con un rugido airado, el monstruo apretó las manos alrededor del cuello de mi madre y ella se disolvió ante mis ojos, convirtiéndose en luz, una forma resplandeciente y dorada, como una proyección holográfica, un resplandor cegador, y de repente había desaparecido. ¡No! La ira sustituyó el miedo. Sentí una fuerza abrasadora que me subía por las extremidades del mismo. El mismo subidón de energía que me había embargado cuando a la señora Dog le crecieron garras. El hombre toro se volvió hacia Grover, que yacía indefenso en la hierba. Se le aproximó olisqueando a mi mejor amigo como dispusiera a llevárselo y disolverlo también. No iba a permitirlo. Me quité el impermeable rojo. ¡Tú! Grité mientras sacudía el impermeable corriendo hacia el monstruo. ¡Imbécil! ¡Mostrenco! ¡Frrr! Se volvió hacia mí sacudiendo los puños carnosos. Tenía una idea estúpida, pero fue la única que se me ocurrió. Me puse delante del grueso pino y sacudí el impermeable rojo ante el hombre toro, listo para salir a un lado en el último momento. Pero no sucedió así. El monstruo embistió demasiado rápido con los brazos extendidos para cortar mis vías de escape. El tiempo se ralentizó. Mis piernas se tensaron. Como no podía saltar a un lado, salté hacia arriba y brincando en la cabeza de la criatura como si fuera un trampolín. Giré en el aire y aterricé sobre su cuello. ¿Cómo lo hice? No tuve tiempo de analizarlo. Un microsegundo más tarde, la cabeza del monstruo se estampó contra el árbol y el impacto casi me arranca los dientes. El hombre toro se sacudió intentando derribarme. Yo me aferré a sus cuernos para no acabar en tierra. Los rayos de truenos aún eran abundantes. La lluvia no me nublaba la vista y el olor a carne podrida me quemaba la nariz. El monstruo se resolvía girando como un toro de rodeo. Tendría que haber resultado hacia el árbol. Tenía que haber reculado hacia el árbol y aplastarme contra el tronco, pero al parecer aquella cosa solo tenía una marcha, hacia adelante. Grover seguía gimiendo en el suelo. Quise gritarle que se callara, pero de la manera en la que me estaba sacudiendo de un lado a otro, si hubiese abierto la boca me habría mordido la lengua. «Comida», insistía Grover. El hombre toro me encaró hacia él, piafando de nuevo, y se preparó para embestir. Pensé que había estrangulado a mi madre. Pensé cómo había estrangulado a mi madre, como la había hecho desaparecer en un destello de luz, y la rabia me llenó como gasolina de alto octanaje. Le agarré un cuerno e intenté arrancárselo con toda mi fuerza. El monstruo se tensó, soltó un gruñido de sorpresa y entonces, ¡crack!, aulló y me lanzó por los aires. Aterricé de bruces en la hierba, golpeándome la cabeza contra unas piedras. Me incorporé aturdido y con la visión borrosa, pero tenía un trozo de cuerno astillado en la mano, un arma del tamaño de un cuchillo. El monstruo embistió una vez más. Sin pensarlo me hice a un lado, me puse de rodillas, y cuando pasó junto a mí como una exhalación, le clavé el asta partida en su costado hacia arriba, justo en la peluda caja torácica. El hombre rugió de agonía, se sacudió, se agarró el pecho y por fin empezó a desintegrarse. No como mi madre, en un destello de luz dorada, sino como arena que se desmoronaba. El viento se lo llevó, a puñado, del mismo modo que la señora Doc. La criatura había desaparecido, la lluvia cesó, la tormenta aún tronaba, pero ya a lo lejos. Apestaba ganado y me temblaban las rodillas. Sentía la cabeza como si me hubieran partido en dos. Estaba débil, asustado y temblaba de pena. Acababa de ver a mi madre desvanecerse. Quería tumbarme en el suelo y llorar, pero Grover necesitaba ayuda, así que las apañé para tirar de él y adentrarme a tropicones en el valle, hacia las luces de la granja. Lloraba, llamaba a mi madre, pero seguía arrastrando a Grover. No pensaba dejarlo en la estacada. Lo último que recuerdo es que me derrumbé en un porche de madera mirando un ventilador de techo que giraba sobre mi cabeza. Polillas revoloteaban alrededor de una luz amarilla, y los rostros severos de un hombre barbudo de expresión familiar
y una chica guapa con una melena rubia ondulada de princesa. Ambos me miraban, y la chica dijo: «Es él, tiene que serlo». «Silencio, Annabeth», repuso el hombre. «El chico está consciente, llévalo dentro».